es que es mucho más fácil que el proceso civil. Hemos visto temas, bueno, toda la ley de enjuiciamiento civil, los 827 artículos, y ahora vamos a ver prácticamente toda la ley de enjuiciamiento criminal, pero no solo toda la ley de enjuiciamiento criminal, sino también la ley del jurado, que se nos exigen los 4 procedimientos regulados en la ley de enjuiciamiento criminal, que serían el proceso ordinario, el proceso abreviado, el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, es decir, los juicios rápidos, el juicio sobre delitos leves, la ley del jurado, el procedimiento de la ley del jurado y la ley del menor, el procedimiento regulado en la ley orgánica de responsabilidad penal del menor. Con lo cual, bueno, pues penal también tiene lo suyo. Hay que tener en cuenta una cosa, antes de empezar con el desarrollo del tema. Penal es muy fácil. El problema que tiene es la ley de 1882. Es una ley pues, insufrible en algunos supuestos y además que tiene contradicciones serias. Acabamos de ver una en civil, por ejemplo, entre providencia y decreto en el artículo 612, pero eso es mínimo comparado con lo que vamos a ver en penal. Tendríamos que estudiar bastante bien lo que es el procedimiento ordinario, porque es de aplicación supletoria al abreviado. Luego el rápido se aplica supletoriamente en la regulación del abreviado, pero como a este se le aplica la del ordinario, pues al final esta aplicación supletoria también para el rápido. Para los delitos leves, para los juicios sobre delitos leves, también de aplicación supletoria para la ley del jurado, el procedimiento regulado en la ley orgánica del Tribunal del Jurado, y para la ley de responsabilidad penal del menor, ley orgánica también. Con lo cual, en el sumario, fase de instrucción del procedimiento ordinario, es quizás lo peor que tiene la ley por 2 motivos. Primero, porque su regulación es muy farragosa, y segundo, porque es un procedimiento pensado pues, antes de 1950. Pero bueno, dicho esto, bueno, pues la idea es un poco, iremos un poco despacio al principio y luego le daremos un poco más de rapidez porque no tiene nada. En el primer tema se nos exige el sistema procesal penal de la ley de enjuiciamiento criminal, principio de juez imparcial, separación de instrucción y enjuiciamiento, los principios del proceso penal, competencia objetiva y funcional. Bien, la competencia objetiva y funcional del orden jurisdiccional penal la estudiamos en los temas 7 y 8, con lo cual aquí únicamente la vamos a repasar. También la repasaremos en la jurisdicción contencioso administrativa y en la jurisdicción social. Aforamientos y privilegios procesales, la inmunidad de jurisdicción, bueno, esto simplemente casi es una mención. La competencia territorial, esto también hay que sabérselo debidamente, y la inhibición de oficio en instancia de parte. Las cuestiones de competencia territorial que en penal tienen una regulación, además de farragosa, desfasada, y demás, la inhibitoria y la declinatoria. Pero bueno, vamos allá. Pues como siempre, el primer epígrafe, el sistema procesal penal del enjuiciamiento criminal, principio de juez imparcial, separación de instrucción y enjuiciamiento. Esto casi todo el mundo lo conoce, ¿no? Notas introductorias, bueno, proceso penal, aquel instrumento necesario con el que cuenta la jurisdicción penal para la aplicación del ius puniendi, que corresponde, como todo el mundo sabe, al Estado. Entonces, bueno, pues proceso penal, sistema procesal penal, sería el conjunto de principios que informan el proceso penal que en un momento determinado rige en un determinado país. ¿Y cuál es el que rige en el nuestro, en este momento histórico? Bueno, digo yo aquí que han existido dos sistemas procesales, ¿no? Penales, el inquisitivo y el acusatorio. Que han surgido, bueno, ha surgido el sistema acusatorio formal o mixto, que es el que utilizamos en la actualidad, en el que se inspira nuestra ley de enjuiciamiento criminal. Ley de enjuiciamiento criminal que, como acabamos de decir, es muy antigua, si bien tenemos que decir que, excepto algunas partes que no ha querido ser tocada, yo creo que por desidia más que por otra cosa, sí que el procedimiento abreviado, por ejemplo, está regulado perfectamente, el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos está regulado perfectamente. En el caso del procedimiento ordinario, de la fase de sumario, también hay partes de la ley que ha sido reformada y que está bien. En los juicios sobre delitos leves, por ejemplo, no se puede entender que lo que han hecho es únicamente cambiar, donde antes decía juicios de faltas, procesos sobre delitos leves, sin prácticamente tocarlo. Parece mentira, pero así lo han hecho.
Por lo demás, bueno, como digo, no tiene dificultad. El resto pues ya lo leemos, está inspirado en el Código de Napoleón. Bueno, esto ya son cuestiones meramente anecdóticas. Lo que sí tendríamos que tener en cuenta son las fases del proceso penal, porque en todos los procesos penales tendremos las mismas fases, ¿no? Tendríamos una fase de iniciación, que sería la fase de denuncia, querella, luego lo comentamos, incluso las actuaciones preprocesales, la fase de iniciación, digo, la fase de investigación, la instrucción que lleva a cabo el juez de instrucción asistido del órgano de justicia, no es más que la investigación del proceso penal, ayudado o auxiliado por la policía judicial. Tenemos en todo el proceso también una fase intermedia que también es la fase de preparación del juicio oral, que en el caso del procedimiento ordinario pues se lleva ante la audiencia provincial, ante el órgano enjuiciador, pero por ejemplo en el caso del procedimiento abreviado se lleva principalmente ante el juez de instrucción. Y luego ya tendremos una fase de enjuiciamiento. Incluimos, si queréis, en la fase de enjuiciamiento pues también la sentencia o fase decisoria. Podríamos seguir, por ejemplo, fase decisoria, fase de sentencia, fase de recursos y demás. Pero yo creo que estos cuatro son los más importantes, ¿no? Siguiendo aquí a este autor, a Almagro Nosete, bueno, pues son incompatibles las fases de instrucción y las fases de enjuiciamiento, que serían las dos fases principales. La fase intermedia pues simplemente es preparación, como acabamos de decir, de la fase de enjuiciamiento. Entonces, evidentemente, dice, bueno, dicho con palabras técnicas, ¿no? Desde una perspectiva psicológica unitaria, es incompatible en el sentido de que, sigue diciendo, la actuación del juez instructor, pese a la imparcialidad que se le presupone, ¿no? Que evidentemente cuando acopia o recoge pruebas, bueno, pues se ve imbuido psicológicamente, si queremos, a adoptar una determinada posición humanamente, ¿no? Y en consecuencia eso le impide que luego pueda enjuiciar. Consecuentemente, dos fases separadas claramente, la fase de instrucción y la fase de enjuiciamiento, que tienen que ser llevadas por autoridades distintas. En España, el que lleva la fase de instrucción pues es un miembro del Poder Judicial, un miembro de la carrera judicial. En otros países no. Bueno, aquí la nueva ley de enjuiciamiento criminal, desde la que se viene hablando de hace, pues no sé, más de 10 años, pues le atribuye la instrucción al fiscal. Bien, pues es una posibilidad, siempre y cuando, claro está, que el fiscal sea independiente, porque si el fiscal no es independiente, tenemos algún problemilla, como todo el mundo puede entender. Bueno, fase de instrucción que tiende a cumplir el fin de averiguar y asegurar con carácter preparatorio los resultados del juicio. Y la segunda pretende cumplir el principio acusatorio. Bueno, no hay mucho más que decir. Este es el sistema, separación clara entre fase de instrucción y fase de enjuiciamiento en los delitos menos graves y graves. Los delitos leves, el juicio sobre delitos leves carece de fase de instrucción, no tiene fase de instrucción. Lo único que se hace en el expediente es, digamos, contar toda la documentación, ir uniendo toda la documentación necesaria para resolver, pero no hay una investigación propiamente dicha, porque si hubiera una investigación no podría dictar sentencia el juez de instrucción. Todo el mundo sabe que en los juicios sobre delitos leves dicta sentencia el juez de instrucción. No hay mucho más que decir aquí. El segundo epígrafe es un poco consecuencia del primero. Juez legal predeterminado por la ley y separación entre enjuiciamiento e instrucción. Es decir, separación clara en orden a la autoridad que realice cada una de las fases, ¿no? Bueno, ya lo hemos comentado, el 24.2 de la Constitución establece este concepto, juez ordinario predeterminado por la ley. Independiente, si la propia Constitución habla de jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Bueno, un pacto internacional de los derechos civiles y políticos. Y también una cosa importante para garantizar este principio de independencia judicial se introduce en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 219, como todo el mundo conoce, las causas de abstención y recusación. Y entre ellas, la número 11, habla de, como causa de recusación. Sabemos que las causas de recusación se producen cuando el juez o tribunal, juez en concreto, juez o magistrado, no se abstiene voluntariamente. Entonces las partes pueden recusarlo. Y precisamente en el número 11
de este 219, una de las causas de recusación es haber sido instructor de la causa. Bueno, simplemente esto. Y ya por último comentar que pese a las advertencias internacionales, en España no se llega a separar definitivamente las fases de instrucción y enjuiciamiento hasta una famosa sentencia del Tribunal Constitucional que se produce en el año 1988, cuando esta sentencia establece claramente que ya no es posible que el juez de instrucción pueda imponer mediante sentencia penas de hasta 3 años de privación de libertad, como sucedía en aquellas diligencias preparatorias antiguas, el procedimiento especial, ley 1080, que evidentemente nadie de vosotros conocerá. Bueno, entonces esto obliga a promulgar, pero de forma urgente, sentencia del año 1988, Ley Orgánica 788, obliga a promulgar rápidamente un nuevo proceso, que es el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado, pero no solo eso, sino que obliga a crear unos órganos judiciales nuevos, que son los juzgados de lo penal, los jueces de lo penal. No existían hasta el año 1988. Este que se está hablando ya estaba en la Administración de Justicia en esa época y vivió esa creación de los órganos, de los juzgados de lo penal, que no existían. Bueno, y en consecuencia, esto ya permite separar claramente la fase de instrucción, que antes la llevaba el juez de instrucción, pero también enjuiciaba hasta 3 años. La fase de instrucción de la fase de enjuiciamiento, creando unos órganos, digamos, con unas competencias de enjuiciamiento limitadas, que ahora conoceremos, y ya para aquellos delitos más graves, pues la audiencia provincial, ¿no? que era la que conocía antes a todos los delitos menos graves y graves. Bueno. Esto sería, por tanto, juez ordinario predeterminado por la ley y separación de instrucción y enjuiciamiento que venimos diciendo durante todo el epígrafe. Esto sería lo más importante, la famosa sentencia del 88 y la ley 788 que crea el procedimiento abreviado y los juzgados de lo penal. Principios del proceso penal. Bueno, principios que se contienen en el artículo 24, ¿no? Todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y asistencia del letrado. Letrado aquí lo dice en el sentido de abogado. En aquel momento, pues era el letrado de justicia, era secretario judicial. Hoy debería cambiarse de asistencia de abogado a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, utilización probatoria para su defensa, no declarar contra sí mismos, no confesarse culpables y, evidentemente, la presunción de inocencia. También se regula el parentesco que exime de la declaración en algunos supuestos y el secreto profesional. Y estos serían los principios constitucionales. Hemos de diferenciarlos de los principios estructurales, que también, siguiendo a Almagro Nocete, bueno, pues serían los siguientes. El principio acusatorio. Este principio tiene 2 o 3 cuestiones claras. Se debe promover y sostener la acusación por la acusación, el ejercicio de la acción penal para que pueda llegar a enjuiciarse el hecho delictivo. Es decir, si no hay acusación, sea esta pública o privada, no es posible llegar al enjuiciamiento, ¿no? Si falta acusación, se dice a continuación, el órgano judicial evidentemente tiene que sobreseer la causa criminal. El juez o tribunal también, en virtud de este principio, no puede imponer una pena más grave que la solicitada por las acusaciones ni condenar por delito distinto del que haya sido objeto de acusación. Bueno, en la práctica, esto supone que no es posible gravar más la pena de un apelante si no se apela también por la parte contraria, ¿no? O sea, llega a la apelación. Bien, principio acusatorio, por tanto, y estas características. Principio de seriedad de la pretensión punitiva, consistencia. Esta sería la idea. Es decir, la acusación tiene que ser consistente. Entonces tiene que haber una autoridad que evidentemente compruebe esa consistencia. O sea, el Ministerio Fiscal. En el caso español, el Ministerio Fiscal, digamos, realiza la acusación, juez de instrucción, juez de lo penal, tribunal, el que sea, ¿no? Entonces, consistencia. Dicha acusación tiene que ser al menos consistente, de modo que evidentemente se eviten aquellos juicios carentes de toda base. Principios de oralidad y publicidad, estos son los mismos de siempre, ¿no? Oralidad, el proceso es público, sobre todo en materia criminal. Evidentemente es necesario
que parte del mismo sea escrito para poder entenderse. Sea escrito o está informatizado hoy día, ¿no? Bueno, principio de publicidad. En principio, el proceso penal es público. En principio, los debates del juicio son públicos. La investigación, la instrucción ya no tanto, perdón. Fijémonos en el 301 y en el 302, del que luego veremos. 301, que establece la reserva de las actuaciones del sumario, y el 302, que digamos, puede suponer que por parte del juez de instrucción, mediante auto, se acuerde el secreto de sumario. 301, reserva; 302, secreto, ¿no? Bueno. Esto es un poco lo que dice aquí, ¿no? En la fase de instrucción las actuaciones son reservadas. No tendrán carácter público hasta la apertura del juicio oral, hasta el momento en que el juez de instrucción o la audiencia provincial, en atención al proceso en el que nos encontremos, dicta el auto de apertura del juicio oral. A partir de ese momento las actuaciones empiezan a ser públicas, pero hasta ese momento no. Y además se ha modificado el artículo 301 para imponer unas penas unas multas ciertamente altas a aquellas personas que evidentemente conculquen este principio, ¿no? Bueno, no hay mucho más. El propio 301 bis, que se introduce posteriormente, establece la posibilidad de que el juez adopte medidas a prohibir la divulgación de información relativa a la identidad de la víctima, así como imágenes de la misma a sus familiares. Evidentemente estamos viendo, o hemos visto, mejor dicho, por televisión, pues, algunos asuntos penales divulgando la identidad de una víctima, además de un delito bastante serio. Por eso se introduce esta modificación en la ley. Principios de concentración e inmediación también los conocemos, son también inherentes al resto de órdenes jurisdiccionales. Concentración, bueno, en la fase de juicio, ¿no? En el enjuiciamiento. Aquí ya tendríamos que empezar a conocer que el juez de instrucción no practica pruebas. Esto es, digamos, una máxima fundamental. El juez de instrucción practica diligencias de investigación. Las pruebas se practican en el acto del juicio a presencia del tribunal que va a enjuiciar, sea un tribunal unipersonal, puede ser el juez de lo penal, sea un tribunal colegiado, como pueda ser la audiencia provincial, sección de la audiencia provincial. Entonces, excepto algunas excepciones que confirman la regla, por ejemplo, estoy pensando en la prueba preconstituida o en la prueba anticipada, pero incluso en la prueba anticipada el Tribunal Constitucional exige que se cumplan una serie de requisitos para que el juez de instrucción pueda practicar prueba. La prueba preconstituida no queda otro remedio. Estoy pensando en una entrada de registro, por ejemplo. De acuerdo al juez de instrucción se practica presencia del letrado de justicia y evidentemente esa prueba preconstituida no puede volver a repetirse. Se practica en ese momento y en otro momento diferente no daría el mismo resultado. Estoy pensando también en la extracción sanguínea, para comprobar, por ejemplo, un posible delito de conducción con influencias de bebidas alcohólicas, etc. Entonces, principio de concentración e inmediación. Concentradamente, y la inmediación siempre ante el tribunal que va a dictar sentencia, ante el tribunal enjuiciador. Principio de contradicción también se produce en el proceso civil. Las partes tienen que tener el derecho a presentar las pruebas y poder rebatirlas, poder contradecirlas. Principio de libre valoración de la prueba. Evidentemente, el tribunal valorará la prueba según su conciencia. Y una cosa que se nos olvida, se nos olvida a veces, en su conjunto, además de la valoración, de acuerdo como establece la ley, pero según su conciencia también en su conjunto. La prueba tiene que ser valorada de forma global. No se puede valorar una prueba separadamente de otra. No se puede, no se debe, ¿no? Y si no, hay que especificar el porqué. Pues estos serían entonces los principios estructurales, siguiendo este autor. Bueno, este tipo de epígrafes no suelen salir en el tercer ejercicio, ¿no? Porque, bueno, no es normal. Oiga, diga usted los principios estructurales del proceso penal. Pero bueno, nos da un poco de idea también y de lenguaje jurídico para poder enfrentarnos al resto. El tercer epígrafe, este sí que ya lo tenemos que saber, yo creo que ya nadie tiene dudas sobre él, pero bueno, en cualquier caso yo iré desgranándolo un poco a riesgo de ser pesado, porque sé que hay gente que avezada en derecho penal y en derecho procesal penal que me están escuchando y tengo que ir, digamos, un poco descendiendo lo suficiente. Bueno, dice el concepto de competencia,
dice el artículo 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no se impondrá pena alguna por consecuencia de actos punibles cuya represión incumpla la jurisdicción ordinaria, sino de conformidad con las disposiciones del presente Código, se está refiriendo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o de leyes especiales en virtud de sentencia dictada por juez competente. Juez competente, este es el quid, ¿no? De esta definición, competencia es la capacidad del órgano investido de jurisdicción, el órgano penal. ¿Y cuáles serían los órganos penales? Pues básicamente los tenemos aquí, ¿no? Juzgados de instrucción, juzgados de violencia sobre la mujer, y aquí siempre recalco lo mismo porque a veces hay dudas. El juez de violencia sobre la mujer es un juez de instrucción. En el orden penal es un juez de instrucción, sabemos que tiene competencias civiles también. Pero en el orden penal es un juez de instrucción. Exactamente tiene las mismas funciones que el juez de instrucción. La diferencia está en los delitos que conoce. Conoce de aquellos delitos cuyo autor pues es un varón, digamos que se haya relacionado en situación, digamos, de matrimonio o situación asimilada con una víctima que es mujer. Esto es así. Pero las funciones que realiza son de instrucción. Consecuentemente, cuando hablemos de un juez de instrucción, estamos refiriéndonos también al juez de instrucción, al juez de violencia sobre la mujer y al juez central de instrucción, que al final también es un juez de instrucción que únicamente instruye aquellos delitos atribuidos a la Audiencia Nacional en el artículo 65 de la Ley Orgánica, pero es un juez de instrucción. Entonces, para no ir repitiéndolo cada vez, juez de instrucción es el propio juez de instrucción, el juez de violencia sobre la mujer y el juez central de instrucción. Juez de instrucción, juez de violencia sobre la mujer, juez central de instrucción, jueces de lo penal, centrales de lo penal, de menores, centrales de menores y vigilancia penitenciaria, y centrales de vigilancia penitenciaria y provinciales de vigilancia penitenciaria. Y estos serían los órganos unipersonales. Y luego, como órganos colegiados, tendríamos las audiencias provinciales, los TSJ, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. La Audiencia Nacional sería un poco, bueno, el Tribunal Superior de Justicia, si queréis, empezando con las audiencias provinciales. Bueno, las audiencias provinciales sabemos que tienen competencias civiles y penales, únicamente. Sí, competencias civiles en orden a recursos, competencias funcionales, y en penal, competencias funcionales, pero también competencias de enjuiciamiento en primera instancia. Aquellas causas cuya pena imponer supera los 9 años de privación de libertad y 10 años de penas privativas de derechos, ¿no? Audiencias provinciales, los TSJ. Los TSJ tienen sala de lo civil y penal. Sala de lo penal que únicamente enjuicia a personas aforadas y ahora, desde la reforma efectuada por Ley 42/2015, se le han atribuido importantes funciones en orden a la apelación de autos y sentencias dictados por las audiencias provinciales, ¿no? TSJ, sala de lo civil y penal. Y la Audiencia Nacional, que tiene 2 salas, como todo el mundo sabe, 2 salas penales, quiere decir que sería la sala de lo penal, cuyas competencias son exactamente iguales que las de las audiencias provinciales. La única diferencia está en que enjuicia los delitos atribuidos a la Audiencia Nacional. Artículo 65 de la Ley Orgánica. Y tiene la sala de apelación. Sala de apelación creada no hace mucho para posibilitar la segunda instancia penal en aquellos asuntos, digamos, con competencia de la Audiencia Nacional, ¿no? Y tendríamos ya el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, que tiene pues, una sala, la sala segunda, con competencias, digamos, de índole funcional prácticamente, pero también de índole objetiva en el enjuiciamiento de personas aforadas, que ahora vamos a ver. Y estos serían los órganos unipersonales y órganos colegiados penales. Clases de competencia, bueno, esto yo creo que no debemos incidir mucho. Competencia objetiva determina el órgano competente para conocer de un asunto concreto en primera instancia, ¿no? En penal, digo yo aquí, se produce en virtud de la gravedad de la infracción de la que trata el proceso. Un ejemplo muy claro de esto sería aquellos delitos a los que la ley, es decir, el Código Penal, señala pena de hasta 5 años de privación de libertad, 10 años de privación de derechos, sean estas únicas, conjuntas o alternativas, y multa cualquiera que sea su cuantía, serían competencia del juez de lo penal. A partir de ahí serían
competencia de la audiencia de la sección correspondiente de la audiencia provincial. Y en el caso de la audiencia nacional, por lo mismo, juez central de lo penal, sala de lo penal de la audiencia nacional. Entonces, yo creo que aquí, si queréis echarle un vistacillo al artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sería importante. Competencia funcional, pues nada, ¿quién conoce de los recursos? Pues evidentemente de los recursos, aunque la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene una cosa, digamos, ya fuera de vigencia, básicamente de todos los juzgados del orden penal, el recurso de apelación es conocido por la audiencia provincial. En el caso de los centrales, por la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal. Evidentemente, el juez de menores, el juez de vigilancia penitenciaria, el juez de lo penal, el juez de violencia sobre la mujer y el juez de instrucción tienen competencias partido judicial o provinciales. Consecuentemente, el recurso va a la audiencia provincial. Los centrales, a la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal. Lo vemos muy sencillito también. Y ya la competencia territorial. Es la que distribuye los delitos entre los distintos órganos de un mismo tipo en atención al territorio. Bien, aquí básicamente con unas excepciones ahora ya ciertamente ya importantes, la competencia territorial se atribuye al juez de instrucción del partido judicial donde se produce el delito. Esta sería la regla general, pero hay una regla especial que tendríamos que conocer porque se pregunta mucho, que es en relación con los delitos de violencia sobre la mujer, la competencia territorial viene atribuida al juzgado del domicilio, del domicilio de la víctima. Pero bueno, simplemente pues un poco para ir centrándolo, ¿no? Y aquí, bueno, simplemente lo que hacemos un poco es volver otra vez a repasar. Repito, esto es repasar porque lo hemos visto en los temas 7 y 8. Entonces, el Tribunal Supremo, compuesta por su presidente de sala, sala segunda de lo penal, y los magistrados del Tribunal Supremo que determine la ley. Es evidente que el número de magistrados, pese a que yo lo pongo en alguna ocasión, no tiene importancia alguna. Y que conocerá, pues, evidentemente, competencia funcional, como hemos dicho, recurso de casación, de revisión y otros extraordinarios en materia penal que establezca la ley. Y luego, de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra todas estas altas autoridades de la nación, son los aforados. Y aquí tenemos una pequeña diferencia con civil, si lo recordáis. En civil tenemos la sala primera del Tribunal Supremo, también conocerá de las causas civiles, de los pleitos civiles contra estas personas, las altas autoridades de la nación. Pero la diferencia fundamental es que allí se dice en el ejercicio de su cargo, por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo. Aquí no se dice. Es importante esto. Es decir, cualquiera de estas personas comete un delito con independencia de si es o no en el ejercicio de su cargo y está aforada a este Tribunal Supremo, a esta sala del Tribunal Supremo. Bien, sigue diciendo la instrucción de enjuiciamiento de las causas contra magistrados de la Audiencia Nacional o de un TSJ y fiscales destinados en la Audiencia Nacional. Evidentemente, magistrados de la Audiencia Nacional o de un TSJ y fiscales destinados a la Audiencia Nacional, que es prácticamente lo mismo que el punto anterior, pero se separa los miembros de la carrera judicial, de los demás asuntos que les atribuye la ley. Y también estos procedimientos de decomiso autónomo que la ley esta del año 2015 se los atribuye prácticamente a todos los órganos, ¿no? Bueno, en las causas de los números 2 y 3, es decir, la instrucción y enjuiciamiento, se separa, se designa, más que se separa, se designa un magistrado entre los miembros de la sala que por turno corresponda para que realice las funciones de instrucción. Evidentemente, este magistrado no formará parte de la sala de enjuiciamiento. El ejemplo lo tenemos en el señor Llarena, el magistrado Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo, que simplemente porque sale en la tele, en los periódicos, estudió la causa contra, digamos, el proceso, ¿no?, contra los imputados en el proceso de Cataluña, y en consecuencia esta persona, este magistrado del Tribunal Supremo, no puede formar parte de la sala de enjuiciamiento, como antes decíamos, en virtud de la diferencia que tiene que haber entre las dos fases. Y en ese momento, su categoría personal es magistrado del Tribunal Supremo, pero está realizando funciones de juez de instrucción. Lo mismo que cualquier juez de instrucción de Alicante, su categoría personal es magistrado, magistrada,
pero su función que está realizando es juez de instrucción. Por eso se pone, lo habréis visto, magistrado, juez. Bien. ¿El procedimiento de decomiso autónomo no entra? No entra. Si no nos lo meten, no entra. Yo lo tengo preparado. Me preguntan. No. Sí, el procedimiento de decomiso autónomo básicamente lo que pretende es precisamente decomisar bienes procedentes de delito con independencia del pleito principal. Es decir, hasta el momento que se instaura este procedimiento, digamos, para poder decomisar los bienes tendría que haber recaído sentencia firme. Y esto era muchas veces complicado en el sentido de que no era posible pues, aprender a los autores, etc. Entonces, aquí lo que se pretende con este procedimiento es llevar por un procedimiento, a través de un procedimiento, digamos, el decomiso de aquellos bienes procedentes de delito con independencia del proceso principal. Van por cauces separados. Y luego al final, pues evidentemente, tienen una correlación uno y otro, pero sería un poco esto. Puedo expresar un poco más, pero como no nos entran, no. Bien, entonces Tribunal Supremo, Audiencia Nacional que también se compone del presidente del magistrado y la Audiencia Nacional, como todo el mundo sabe, tiene unas funciones, es decir, conocerá tanto en la fase de instrucción cuanto en la fase de enjuiciamiento, evidentemente separadas por personas diferentes, una serie de delitos, que serían estos contra el titular de la corona, su consorte, forma de gobierno, altos organismos de la nación, etc. Falsificación de moneda. Y aquí fijémonos una cosa, yo siempre digo lo mismo. Fijémonos, no se nos engañe en un procedimiento, en un caso práctico, porque tiene que o bien ser cometidos por organizaciones o grupos criminales o bien ser cometidos en el territorio de más de una audiencia. Si no, no es competencia de la Audiencia Nacional. Dos personas que se ponen de acuerdo en Alicante para falsificar moneda y realizan unos billetes de 50 euros muy bonitos, evidentemente eso no es una organización criminal. Por tanto, la competencia sería del juez de instrucción de Alicante y el enjuiciamiento pues, en orden a la pena o puede lo penal de Alicante o la audiencia provincial. Entonces, fijémonos siempre en estas cosas, que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales o en territorios de más de una audiencia. Bandas o grupos organizados, lugares pertenecientes a diferentes audiencias, etcétera, ¿no? Dice, en todo caso, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional extenderá su competencia al conocimiento de los delitos conexos con todos los anteriormente reseñados. Bueno, también procedimientos penales iniciados en el extranjero. Por cierto, esto salió en una pregunta. ¿Quién es competente para conocer de un proceso penal, digamos, como consecuencia de un problema, creo que era una agresión, entre dos españoles en París? Por poner un ejemplo, para que veamos que esto se pregunta. Cesión de jurisdicción en materia penal, recursos que respecto a los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea les atribuye a la ley. Esto también está competencia del reconocimiento mutuo de resoluciones penales. Esto es, pues es una suerte de exhorto, ¿no? Es decir, exhorto internacional, comisión rogatoria internacional, en el sentido de que se utiliza esta palabra, reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, porque, por ejemplo, una orden de prisión en España la emite un juez de instrucción, pero en otros países pues, puede ser pues, otra autoridad diferente. Entonces, por eso se denominan reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuye a la ley, ¿no? Extradición pasiva. Extradición pasiva también es importante. Y ya recursos establecidos contra las sentencias de resoluciones de los juzgados centrales de lo penal, de los juzgados centrales de instrucción y del juzgado central de menores. Es decir, todos los juzgados centrales, si se produce un recurso de apelación contra las decisiones adoptadas por los jueces, sería competencia la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Lo mismo que en el ámbito provincial sería competente la sección correspondiente de la Audiencia Provincial, en este caso de Alicante. Recursos contra los resoluciones citados por el juez de vigilancia penitenciaria y también los procedimientos de decomiso autónomo, están en todas partes, ¿no? Cualquier otro asunto que les atribuya a las leyes. Bueno, aquí tendríamos que tener en cuenta la Audiencia Nacional. Yo siempre aclaro, porque puede haber dudas en esto. La Audiencia
Nacional no es un tribunal que se encuentre entre los TSJ y el Tribunal Supremo, como puede deducirse. En modo alguno, estamos hablando del orden penal, prácticamente en ninguno de los órdenes, pero en el orden penal tampoco. Es decir, el Tribunal Supremo directamente, o el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia, directamente va al Tribunal Supremo, no pasa nunca por la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional, en cuestión jerárquica, no es el superior jerárquico de los TSJs. Es un tribunal, la palabra que no debería decir y que voy a decir es especial. Ahora mismo ya todo el mundo sabe que la Audiencia Nacional no tiene la consideración de tribunal especial, fue creado como tribunal especial, pero ya no lo es, pero no especial en ese sentido, sino un tribunal creado ahí de forma diferente para conocer de esos delitos a los que hemos hecho referencia. Entonces, sala de lo penal. Y tenemos también, como antes decíamos, la sala de apelación. La sala de apelación, que además también España sufrió algún reproche internacional precisamente por no tener una sala de apelación en la Audiencia Nacional. Se crea y se le dota de competencias los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Todo el mundo puede entender que si se trata de un recurso de apelación, la resolución que se recurre en apelación tiene que ser dictada en primera instancia por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Porque si no sería un recurso de casación. Y si la sala de lo penal resuelve en apelación una decisión del juez central de instrucción, por ejemplo, entonces el recurso que cabe ya no es de apelación, sino en su caso de casación, y que ahí iríamos al Tribunal Supremo. Entonces, son los recursos de apelación. Sala de lo civil y penal de los TSJ, evidentemente, en la parte penal. En la parte penal, conocimiento de las causas penales que los estatutos de autonomía reservan al conocimiento de los TSJ. Por ejemplo, el presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno. Instrucción y fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal, pero aquí sí que lo dije, fijémonos, por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. Es decir, los jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal están aforados al TSJ, pero en relación con los ejercicios cometidos en el ejercicio de su cargo. Siempre que esta atribución no corresponda al Supremo. Solo hay una persona, bueno, mejor dicho, dos personas en la Comunidad Autónoma Valenciana cuyos delitos serían, en el ejercicio de su cargo, serían enjuiciados por el Tribunal Supremo, que sería el presidente del TSJ y el fiscal superior del TSJ, porque uno tiene categoría de magistrado del Tribunal Supremo, en tanto esté en el ejercicio de su cargo, y la otra, el fiscal superior, pues categoría de fiscal de sala del Tribunal Supremo. Conocimiento de los recursos de apelación en los casos previstos en las leyes, que ahora son bastantes. Antes comentábamos aquí el 846 bis. La decisión de las cuestiones de competencia entre órdenes jurisdiccionales del orden penal que no tengan otro superior común. Por ejemplo, un juzgado de instrucción de Alicante y otro juzgado de instrucción de Castellón. No tiene otro superior común, por tanto, sala de lo civil y penal del TSJ. Los procedimientos de decomiso autónomo. Bueno. Y ya, evidentemente, para la instrucción de las causas de aforados, como antes decíamos, siempre se designa un magistrado del TSJ, en este caso, sala de lo penal, que realizará las funciones de instrucción y que evidentemente no formará parte de la sala de enjuiciamiento. Y ya pasamos a las audiencias provinciales. Las audiencias provinciales conocerán en el orden penal de las causas por delito, a excepción de que la ley atribuye al conocimiento de los juegos de lo penal. Que antes comentábamos, bueno, pues si los juegos de lo penal conocen hasta 5 años de privación de libertad, 10 años de privación de derechos, ya sean estas únicas, conjuntas o alternativas, y multa cualquiera que sea su cuantía, a partir de 5 años conocerá la sección correspondiente a la audiencia provincial. Recordemos que es la pena que la ley establece. Por tanto, esto lo digo siempre, ya sé que a lo mejor aquí no pega mucho, pero lo digo porque es que si no luego nos confundimos. Vamos a ver, si el Código Penal establece una pena para un determinado delito de entre 4 y 6 años, el Ministerio Fiscal acusa y pide 4 años y 3 días. Pero el conocimiento corresponde a la audiencia provincial. ¿Por qué? Porque el Código Penal establece que la pena va de 4 a 6 y en consecuencia supera los 5 años competencia del juez de lo penal.
¿Vale? Esto un poco para empezar a aclarar. Entonces, causas por delito, a excepción de las que la ley atribuye al conocimiento de los juzgados de lo penal. Superior a 5 años, sí, pero cuidado, y a 10 años en el caso de penas de privativas de derechos y multa cualquiera que sea su cuantía. Los recursos frente a todos los juzgados del orden penal de la provincia, básicamente, de instrucción, de violencia sobre la mujer, de lo penal, de vigilancia penitenciaria, de menores, no sé si se me olvida alguno, todos los juzgados de lo penal de la provincia, las resoluciones que dicen son susceptibles en su caso de apelación ante la audiencia provincial. Recursos contra los jueces de menores, bueno, jueces de vigilancia penitenciaria. El juez dice la norma aquí, 5, de los recursos que establezca la ley contra las decisiones de los jueces de vigilancia penitenciaria cuando la competencia no corresponda a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Muy bien, aquí tendríamos que ir a los temas 7 y 8 para ver que, por ejemplo, si en el centro penitenciario de Villena o en el centro penitenciario de Foncalén está ingresado una persona condenada por un delito atribuido a la Audiencia Nacional, es decir, la sentencia la dicta la Audiencia Nacional, la competencia no correspondería al juez de vigilancia penitenciaria de Alicante o de Villena, sino al juez central de vigilancia penitenciaria. Por eso dice aquí, cuando la competencia no corresponda a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Resuelve quien juzga, ¿verdad? Que resuelve en ese caso quien juzga. Ciertamente, y el competente para, digamos, la ejecución de la pena es siempre el tribunal que dicta la sentencia que se está ejecutando. Lo que pasa es que el artículo 76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece una serie de funciones al juzgado de vigilancia penitenciaria también en orden al cumplimiento, ¿no? Por decirlo de alguna forma, el tiempo de cumplimiento lo lleva el tribunal sentenciador. ¿Y cómo se cumple? Dicho así, palabras poco técnicas, sería el juez de vigilancia penitenciaria. Y aquí ya corresponde también a las audiencias provinciales las cuestiones de competencia y las recusaciones de sus magistrados cuando no esté atribuida a los TSJ. Y por último también el juicio del jurado que se celebrará en el ámbito de la audiencia provincial. Salvo que el aforamiento, la persona enjuiciada sea aforado, entonces va a ir al Supremo, al TSJ. Fijémonos que no hay procesos con jurado en la Audiencia Nacional. Los delitos atribuidos a la Audiencia Nacional no son competencia del Tribunal de Jurados. Juzgados centrales de instrucción, bueno, pues ya lo hemos comentado, ¿no? Juzgados centrales de instrucción con competencia en todo el territorio nacional instruyen aquellas causas que luego van a ser enjuiciadas por el juez central de lo penal o por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Juzgados centrales de lo penal, pues también enjuiciar aquellas causas cuya pena en abstracto no supera los 5 años de privación de libertad. Si supera en abstracto los 5 años de privación de libertad, ya sería competencia de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Poco más hay que ver aquí. Juzgados centrales de vigilancia penitenciaria. Bien, pues también hemos comentado aquel control, aquella vigilancia de las penas cuyas sentencias han sido emitidas por la Audiencia Nacional. Bueno, juzgado central de menores, bien, existe uno solo y, bueno, recordemos que tienen muy poco trabajo porque se crearon en su momento para conocer de los delitos de terrorismo de baja intensidad, esto ya lo añado yo, de los artículos 571 y 580 del Código Penal, cometidos por menores. En su momento sí que tuvo bueno, pues, se estaban cometiendo en determinada parte del país, pero esto creo que prácticamente está ya no sé, son mínimos, ¿no? Y ya los juzgados de lo penal provinciales, ¿no? Juzgados de lo penal provinciales, que esto sí tenemos que conocerlos perfectamente. Ya lo he repetido tantas veces que no voy a decirlo otra vez, pero sí que es importante no solo saber la letra de la ley, sino tener el concepto claro. Bueno, juzgados de instrucción, que evidentemente les corresponde por la instrucción de las causas con delito, cuyo juzgamiento corresponde a las audiencias provinciales o por lo penal, excepto las correspondientes a los jueces de violencia sobre la mujer. También les corresponde dictarle sentencia de conformidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
conocimiento y fallo. Aquí sí, como hemos dicho, los juicios por delitos leves no tienen instrucción, carecen de fase de instrucción, por tanto sí pueden ser enjuiciados por los jueces de lo penal. Y vosotros me decís, bueno, ¿y la letra B corresponde a sí mismo dictar sentencia de conformidad? Sí, pero en la sentencia de conformidad el juez de instrucción no enjuicia, simplemente comprueba que se dan los parámetros exigidos por la ley para la conformidad, pero no enjuicia, no entra en juiciar. Por eso se permite que dicte sentencia, la pena, bueno, pues ese tipo de procesos se llama 5 años, pero en concreto para la sentencia de conformidad, pues la pena, el conjunto de penas a imponer no pueden exceder reducidas en un tercio de 2 años. Bueno, repito, la conformidad es precisamente la base para que el juez de instrucción pueda dictar sentencia porque no enjuicia. Habeas corpus y los recursos contra las resoluciones de los juzgados de paz, esto ha quedado sin efecto porque los juzgados de paz no tienen ya competencias penales, prácticamente tienen mínimamente, luego veremos, hay una serie de cosas que mantiene la ley de enjuiciamiento criminal que están absolutamente obsoletas y que incluso yo me atrevería a decir que están casi derogadas de tácito, ¿no? Orden de protección a las víctimas de violencia sobre la mujer. Lógicamente, los juegos de instrucción tienen funciones de relación con la violencia sobre la mujer cuando no está el juzgado de violencia sobre la mujer en funciones, o sea, en horas de audiencia. Por tanto, encontrándose el juzgado de instrucción en funciones de guardia, adopta estas decisiones, digamos, sustituyendo al juez de violencia sobre la mujer, pero en el momento en que el juez de violencia sobre la mujer, bueno, pues, inicia su actividad, pues le remite todo lo actuado. Los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales, los que hemos visto, y los procesos de decomiso autónomo. Juzgados de violencia sobre la mujer, competencias civiles, competencias penales. En el orden penal, pues lo mismo, sí que digo que esto hay que estudiárselo debidamente. Tenemos un tema, además, que se refiere al orden de protección en concreto. Bueno, no lo voy a repetir todo, pero sí que nos vamos, está aquí otra vez, si queréis, vuelto a copiar, pero tenemos que ir a los temas 7 y 8 y este tipo de cuestiones se preguntan sí o sí. Entonces, pues nada, ya lo conocemos, pero que instrucción de los procesos para exigir responsabilidad por los delitos de los títulos del Código Penal relativos, bueno, simplemente ya sabemos todos, ¿no? Nada, no voy a meterme más en esto porque no tiene sentido. Pero sí, repito, es importante que conocerlos con detenimiento. Juzgados de menores. Y siempre suelo decir esto porque aquí se nos va la letra G, quizá un poco lo que podría tener algún tipo de dificultad. Instrucción de los procesos para exigir la responsabilidad penal por el delito de quebrantamiento del 468, cuando la persona por el delito, bueno, pues haya quebrantado, haya sido esposo, mujer, haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, no sin convivencia. Así como, este es a donde quería llegar, así como descendientes propios de la esposa o conviviente o sobre los menores o personas con capacidad modificada judicialmente que con él convivan, que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa conviviente. Fijémonos el último párrafo. Simplemente los descendientes propios de la esposa conviviente, sobre los menores también convivientes, etc. Y los juegos de menores. Bueno, los juegos de menores, como todo el mundo sabe, pues tienen como competencia el enjuiciamiento de los delitos atribuidos a personas entre 14 y 18 años de edad. Esto aquí tiene una especialidad y es que la instrucción de las causas de menores pues las lleva el Ministerio Fiscal. En consecuencia, el juez de menores pues simplemente lo que hace es, habida cuenta de la instrucción realizada por el Ministerio Fiscal, bueno, pues imponer las medidas correspondientes a las personas de entre 14 y 18 años. Poco más tendríamos que decir. Competentes para resolver sobre responsabilidad civil. Siempre la competencia también está atribuida al lugar donde se haya cometido el delito. Tenemos un tema donde estudiamos esto con detenimiento, los expedientes de menores. Bueno, y también la especialidad de los delitos del 571 a 580, que son los delitos de terrorismo de baja intensidad de la que antes hablábamos, que corresponde al Juzgado Central de Menores.
Y ya los juzgados de vigilancia penitenciaria. Los juzgados de vigilancia penitenciaria, que yo siempre digo, bueno, yo estudiaría claramente el artículo 76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. ¿Cuáles serían las funciones del juez de vigilancia? Hacer cumplir la pena impuesta, resolver los recursos referentes a las modificaciones que se pueda experimentar con arreglo a lo previsto en la ley, etc. Pero recordemos que el tribunal sentenciador es el competente para la ejecución de la sentencia. Y las funciones del juez se recogen y básicamente lo que se pregunta en el examen sobre vigilancia penitenciaria se contiene en este artículo 76. Evidentemente también tiene ámbito provincial, sin embargo sí que podrá existir, digamos, un juez de vigilancia en nuestro partido judicial que tiene atribuido un centro penitenciario. El ejemplo que tenemos aquí es Villena. En Villena tenemos un juez de vigilancia penitenciaria en Villena. ¿Por qué? Porque ya hay un centro penitenciario. Bueno, como digo, no tiene demasiada problemática el juego de paz. No hay ya prácticamente competencias. Y ya el Tribunal del Jurado. El Tribunal del Jurado pues, es un tribunal específico que conocerá de una serie de delitos, de un catálogo de delitos especialmente atribuidos. Aquí ha habido una modificación, dice, no conocerá de aquellos delitos atribuidos a la Audiencia Nacional, ni tampoco aquellos cuya competencia ya ha sido por la Fiscalía Europea. Fiscalía Europea de reciente creación en el año 2020. Bueno, no hay mucho más. Entonces nos leemos, si queréis, la relación esta. Tenemos también un tema del jurado, por eso aquí no me meto mucho, pero vamos simplemente pues, tener una idea de los delitos atribuidos a este tribunal. Y bueno, aquí ya se habla de los delitos conexos. Vamos a estudiar la conexidad a continuación. Entonces, aforamientos y privilegios procesales, inmunidad de jurisdicción. Bueno, ya hemos hablado un poco de los aforados, ¿no? Aquí cambiamos de autor, que antes hablábamos de Almagro Nosete, aquí hablamos ahora con Almagro y Tomé. Bueno, aquí simplemente una lectura. ¿Con qué me quedaría yo? Inmunidad de jurisdicción absoluta e inmunidad de jurisdicción relativa, en relación con la inmunidad de jurisdicción. La tienen por derecho interno el rey. La persona del rey es inviolable, por tanto, no puede ser enjuiciado. Por normas de derecho internacional público, pues los jefes de Estado extranjeros, los embajadores y diplomáticos de otros estados acreditados en España que tampoco pueden ser, digamos, detenidos o enjuiciados en España. Y la inmunidad de jurisdicción relativa, que es aquellos que tienen los aforados, ¿no? Los aforamientos, diputados, senadores, parlamentarios autonómicos, etc. Magistrados del Tribunal Constitucional, defensor del pueblo, adjuntos, agentes consulares y tal. Bueno, pues, todas estas personas pues, están aforados a determinados tribunales. Esa sería la idea, ¿no? Y ya aquí simplemente ya vuelvo a reseñar los aforamientos, los asientos de lectura y poco más. Y ahora pasamos, si queréis, a la competencia territorial. La competencia territorial que, como siempre, sí que tiene cierta peculiaridad. La competencia territorial es aquella que determina el órgano judicial competente en relación con el territorio, dentro de todo lo del mismo tipo horario. Si es el juzgado de instrucción de San Vicente o el de Alicante el que tiene que instruir. En relación con el juzgado de lo penal o la audiencia provincial, pues nos da igual porque, como sabemos, el juzgado de lo penal tiene carácter provincial, con independencia de que hay algunos juzgados de lo penal que tienen su competencia circunscrita a determinados partidos judiciales, y pensando en los de Elche, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuál es el juzgado competente para conocer y enjuiciar en su caso? Causas criminales por delitos en general, lo que nos dice la ley es, el artículo 14, que es un artículo que debemos conocer con detenimiento, dice el partido judicial en el que el delito se hubiere cometido, excepto que se trate de un delito atribuido al juez de violencia sobre la mujer, que en cuyo caso es el domicilio de la víctima, o en que se trate de un delito atribuido a los juzgados centrales de instrucción, digamos, como consecuencia del catálogo de delitos correspondiente a la Audiencia Nacional. Y sigue diciendo el 15. Cuando no consta este lugar, establece el artículo 15 las siguientes reglas. Dice, el del término municipal, partido o circunscripción en el que se hayan descubierto pruebas materiales del delito. Término municipal donde el presunto reo haya sido aprehendido.
residencia del reo, cualquiera que hubiese tenido noticia del delito. Fijémonos que si se suscitase competencia entre los jueces, se decidirá dando preferencia con el orden que acabamos de decir. Tan pronto que cuando se hubiera cometido un delito, bueno, pues y si tenga conocimiento cuál es el juez competente, se inhibirá el juez que esté conociendo de la causa a favor del juez competente. Y en relación con la violencia sobre la mujer, bueno, pues evidentemente estamos ya repitiendo un poco lo mismo. Se trata del partido judicial donde tenga domicilio la víctima del delito. Y en relación con las personas jurídicas, básicamente lo que dice la ley, bueno, pues el conocimiento y fallo de una causa por delito depende de la gravedad de la pena, pues se atendrá a lo dispuesto para la persona física. Y ahora, si queréis, pasamos a la conexidad, el 17, 17 bis y 18, ¿no? Dice la norma. Se consideran delitos conexos a efectos de atribución de la jurisdicción y de la distribución de la competencia. Dos o más personas reunidas, como autores del delito, presuntos autores. Dos o más personas en distintos lugares y tiempos se hubiere preferido concierto para ello. Aquellos cometidos como medio para perpetrar otro o facilitar su ejecución. Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos. Y los delitos de favorecimiento real y personal y el blanqueo de capitales respecto del delito antecedente. Y ya por último, los cometidos por diversas personas cuando se ocasionan lesiones o daños recíprocos, o sea, riñas tumultuarias, ¿no? Bueno, dice, evidentemente los que no sean conexos pero hayan sido cometidos por la misma persona y tengan analogía o conexión entre sí, bueno, pues cuando sean competencia del mismo órgano judicial, podrán ser enjuiciados conjuntamente a instancia del fiscal, siempre que sea conveniente para su esclarecimiento. Y en relación con los jueces competentes para conocer de las causas por delito, tendríamos en principio de los delitos conexos, ¿no? El territorio en que se haya cometido el delito que esté señalada la pena mayor. El primero que comienza a instruir en el caso de igual pena. Y el que la audiencia de lo criminal, entiéndase, audiencia provincial o el Tribunal Supremo establezca cuando las causas hubieran empezado al mismo tiempo o no conste cuando comenzó el primero. Pero fijémonos una cosa que es importante a efectos de un caso práctico, por lo menos de una pregunta. Dice, no obstante lo anterior, será competente para conocer los delitos conexos por dos o más personas en distintos lugares si hubiera preferido concierto para ello, con preferencia a los indicados en el párrafo anterior, el juez o tribunal del partido judicial, sede de la audiencia provincial, siempre que se hubieran cometido en territorio de la misma provincia y uno de ellos al menos se hubiera cometido en el partido judicial de la audiencia provincial. Esta excepción que nos puede llevar a equívoco en algún práctico. Sí, esto es muy sencillo. Si queréis pongo un ejemplo. A ver, un señor roba un vehículo en Alicante y evidentemente atraca una gasolina en San Vicente. El delito de robo con fuerza en las cosas, de robo con fuerza, el delito de cometido en San Vicente tiene mayor penalidad seguro, pero vamos a ponerlo todavía peor, que resulta que incluso pues, le dispara al gasolinero sin llegar a matarlo. Vamos a ser benévolos. Evidentemente se cometen dos delitos y el que tiene atribuida la pena superior es el de San Vicente. Sin embargo, como ambos se cometen en la misma circunscripción de la audiencia provincial y uno de ellos se comete en la ciudad de Alicante, sede de la audiencia provincial, la competencia sería de Alicante y no de San Vicente. Este sería un poco el lío resumido, ¿vale? Bien, la determinación de la competencia territorial de los juegos de violencia sobre la mujer, ya lo hemos repetido hasta la saciedad, no me voy a meter, pero que sepamos que lo pregunten como. Bueno, y ya por último tenemos este epígrafe, que es la inhibición de oficio e instancia de parte, las cuestiones de competencia territorial. No es complicado, pero este epígrafe nos va a quedar algún que otro dolor de cabeza porque está, digamos, un poco desfasado en su redacción, ¿no?
Dice la ley, en el artículo 25, el juez o tribunal que se considere competente deberá promover la competencia y también se acordará la inhibitoria a favor del juez o tribunal competente cuando considere que el conocimiento no le corresponde. Básicamente aquí lo que se nos viene a decir que tenemos dos tipos de competencia, la competencia positiva y la negativa. La competencia positiva se produce cuando ambos quieren conocer de la causa y la negativa se produce cuando ambos tribunales rechazan el conocimiento de la causa. Esto es muy sencillo. Y en el epígrafe segundo nos habla de la inhibitoria y la declinatoria. Muy bien, dice la ley. En el ámbito penal, las cuestiones de competencia se pueden plantear a través de uno de estos dos instrumentos, la inhibitoria o la declinatoria. El uso de uno de estos medios excluye al otro. Es decir, si se ha propuesto una inhibitoria, no es posible entonces poner una declinatoria. Pero sigue diciendo, así durante la sustanciación de la competencia como una vez que éste se haya determinada. Es decir, si ya se ha determinado la competencia o incluso está en trances de determinarse, no es posible interponer el otro instrumento. Por ejemplo, si estamos tramitando una inhibitoria, no es posible proponer una declinatoria. ¿Vale? Muy bien. ¿Y cuáles son las diferencias básicamente? Ahora llegaremos a ello. Los superiores jerárquicos son los competentes para la resolución de la cuestión de competencia que se plantea entre los jueces y tribunales. Esto es lo normal. No es posible proponer una cuestión de competencia a un tribunal superior, pero sí entre tribunales del mismo orden y grado. Por ejemplo, el juez de instrucción de Alicante al juez de instrucción de Valencia. ¿Cuál sería el competente? Pues en este caso, la sala de lo penal del TSJ, que es el superior común. Y sigue diciendo la norma. Podrán promover y sostener competencia los jueces de paz. Ya hemos dicho que los jueces de paz carecen de competencias penales cuando se eliminan los juicios de faltas y se transforman en juicios sobre delitos leves. Los jueces de instrucción durante el sumario, las audiencias provinciales de lo criminal provinciales durante la sustanciación del juicio, el Ministerio Fiscal, el acusador particular y el procesado y la parte civil, y también los jueces de lo penal. Es decir, podrán, digamos, promover y sostener competencia, pues básicamente las partes procesales y los tribunales de oficio. Son superiores jerárquicos de los jueces municipales, el juez de instrucción, pero esto ya no existe. De los jueces de instrucción, la audiencia provincial. De las audiencias provinciales, el Tribunal Superior de Justicia, que es la audiencia territorial en la nomenclatura de la ley. Y de las audiencias territoriales, es decir, Tribunales Superiores de Justicia, bueno, pues el Tribunal Supremo. ¿Vale? Disposiciones generales sobre las cuestiones de competencia. Bueno, evidentemente el Tribunal Supremo no podrá promover ningún tipo de competencia, es decir, asumirá la competencia y establecerá el tribunal que tendrá que enjuiciar, tendrá que conocer del asunto, sea él mismo o sea otro, ¿no? Dice, cuando algún juez o tribunal viniera entendiendo que el asunto corresponde estuviera reservado al Tribunal Supremo, ordenará el Tribunal Supremo a ese tribunal de oficio o a excitación, esta es la palabra que utiliza la ley, del Ministerio Fiscal, que se abstenga de todo procedimiento y remita las actuaciones en términos de segundo grado. El Tribunal Supremo podrá, sin embargo, autorizar que se siga tramitando, que se siga instruyendo las causas, cuya urgencia o necesidad fueren manifiestas. Y sigue diciendo la ley, cuando dos o más jueces de instrucción se reputen competentes para conocer de un asunto, si a la primera comunicación no se pusieren de acuerdo, darán cuenta con remisión de testimonio al superior competente para que resuelva. Aquí tendremos ya una máxima. Digamos, mientras se resuelven las cuestiones de competencia, en el caso de los juzgados de instrucción, seguirán, digamos, instruyendo la causa ambos juzgados. Hasta que, por fin, el Tribunal Superior decida. La ley dice, y este, en su vista, decidirá de plano y sin ulterior recurso cuál de los jueces instructores debe actuar.
Mientras no recaiga resolución, cada uno de los jueces será practicando diligencias necesarias. Dirimido el conflicto, el letrado del juzgado de instrucción que deje de actuar remitirá todo lo actuado, es decir, se remitirá todas las actuaciones pues, al juzgado competente, ¿no? En términos de segundo día. Tramitación de las cuestiones de competencia. Bueno, lo que dice aquí es lo siguiente, ¿no? En su artículo 52 podrán suscitarse cuestiones de competencia entre jueces y tribunales subordinados entre sí. No podrán, es decir, esto ya lo hemos dicho. El tribunal superior se arroga su competencia y a partir de ahí decide, ¿no? Se arroga su competencia, establece la ley un trámite que es oídas las partes y el Ministerio Fiscal por plazo común de 10 días. En relación con las causas por delito, tenemos que distinguir, según se plantee la cuestión, durante el sumario o durante la sustanciación del juicio. Fijémonos en el procedimiento ordinario, porque la ley distingue la regulación en el procedimiento ordinario y en el procedimiento abreviado. Y dentro del procedimiento ordinario, en la fase de instrucción y en la fase de enjuiciamiento. Fase de instrucción. Tendríamos cuando dos más jueces de instrucción se reputen competentes, bueno, pues evidentemente no se ponen de acuerdo, darán en cuenta al superior competente y éste decidirá de plano cuál de los jueces de instrucción deben actuar. Seguirán actuando, cada uno separadamente, hasta tanto no se decida quién tiene la competencia. Una vez que se ha decidido, el que no es competente remitirá todo lo actuado al competente. Bueno, no hay mucho más que decir. A instancia de parte. Este sería el subepígrafe que nos puede dar algún tipo de problemas. Veamos, el Ministerio Fiscal y las partes podrán promoverán las competencias por inhibitoria y por declinatoria. En uno de estos medios excluye al otro, ¿no? Tanto durante la sustanciación de la competencia como una vez que se haya resuelto. Y fijémonos que en este caso, en este punto, y si lo tenemos claro desde ahora, no se nos olvidará nunca. La inhibitoria se propondrá ante el juez o tribunal que se repute competente. Es decir, la inhibitoria supone un requerimiento de inhibición al tribunal que se considere competente. Entonces yo lo propongo ante el tribunal que considero competente para que requiera al otro para que le remita lo actuado. Y la declinatoria se propondrá siempre ante el tribunal incompetente para que decline el conocimiento de la causa. Entonces, si recordamos esto, ¿ante quién propongo la declinatoria? Ante el tribunal incompetente para que decline el conocimiento de la causa. La inhibitoria se propone ante el tribunal competente. No hay otra solución. Tengámoslo claro porque puede salir tranquilamente en una pregunta. Declinatoria ante este para que deje de conocer, decline. ¿Vale? Bien. Fase de juicio oral. La fase de juicio oral, la inhibición, bueno, se propondrá un escrito con firma de letrado, firma de abogado, quiere decir la ley. En escrito se expresará que no se ha empleado la declinatoria. Sabemos que un instrumento excluye al otro. Si resultara lo contrario, pues evidentemente se archiva y será condenado en costas por haberla puesto, ¿no? El tribunal, el letrado del tribunal entre que se proponga la inhibitoria, recordemos que la inhibitoria se propone ante el tribunal que se considera competente y que en principio no está conociendo de la causa. Dará traslado por términos de 1 o 2 días según el volumen de la causa al Ministerio Fiscal para que informe, cuando no sea este el que la ha propuesto. También a todas las demás partes que figuren personadas, esto es lógico, por término de 1 o 2 días según el volumen de la causa. En su vista, el tribunal mandará dentro de los 2 días siguientes librar oficio inhibitorio o declarar no haber lugar a ello. Entonces, la forma de decir lo que tiene la ley, básicamente lo que tenemos que entender es que se dará traslado por 1 o 2 días a las partes personadas y cuando hayan contestado o transcurrido el plazo sin contestación, el tribunal resolverá cómo resuelve una inhibitoria mediante auto. Y ese auto puede establecer que ha lugar a la inhibitoria o que no ha lugar. Lógicamente, si ha lugar a la inhibitoria, entonces ordena librar este oficio inhibitorio al juzgado que esté conociendo para que le remita lo actuado.
Contra el auto en que se deniegue el requerimiento de inhibición, que dice que no ha lugar, solo dará lugar el recurso de casación. Vale, este recurso de casación, si queréis, no voy a entrar ahora en él, pero ponerle ahí una interrogación muy clara. Con el oficio de inhibición se acompañará testimonio del escrito en el que se haya pedido, de lo expuesto por el Ministerio Fiscal, de las partes, del auto que se haya dictado y de lo demás que el tribunal estime conducente para fundar su competencia. Este testimonio y el auto se remitirá en el plazo de 1 a 3 días. Entonces, el letrado del tribunal requerido, es decir, aquel que tiene que remitirle todo lo actuado, acusará recibo, será trasladado al Ministerio Fiscal y a todas las partes personadas, es decir, en el proceso penal tenemos las partes acusadoras y las partes acusadas. Cuando se refiere a los artículos 518 y 520 se está refiriendo a las partes acusadas, que se hubieran personado por un plazo que no podrá exceder de 24 horas. O sea, fijémonos qué plazos tan cortos a cada uno. Tras lo cual, el tribunal requerido de inhibición dictará auto inhibiéndose o declarando que no ha lugar a hacerlo. Es decir, el tribunal al que se le requiere que se inhiba de inhibición dicta igualmente auto y este auto puede ser favorable a la inhibición o, digamos, declarando que no ha lugar. Alfredo, para ese auto no hay plazo. No lo dice la ley. Lo que pasa es que la ley de enjuiciamiento criminal dice cuando no se establezca plazos, la resolución se dicta sin dilación. Sin dilación, vale, gracias. Contra el auto que el tribunal se inhibiera, cabe también casación. Repito, casación es un poco sui generis ahí, pero bueno, consentido o ejecutoriado el auto en el que el tribunal se hubiese inhibido, es decir, esté de acuerdo, el letrado que remitirá la causa en el plazo de 3 días, pues al tribunal requirente. Con emplazamiento de las partes ante ese juzgado. Fijémonos también que aquí tampoco se dice el plazo de emplazamiento, ¿no? Con emplazamiento de las partes y poniendo a disposición de aquel a los procesados y a los materiales, etc. Si se denegare la inhibición, se comunicará el auto al tribunal requirente con testimonio de lo expuesto por el Ministerio Fiscal y de las partes, y el testimonio se remitirá en 3 días. Aquí hay una posibilidad que se da al tribunal requirente que desista en su requerimiento. Sigue diciendo, en el oficio de remisión se exigirá que el tribunal requirente conteste inmediatamente para continuar actuando si no insiste en la inhibición. Si se aquieta con el auto en el que se le dice que no ha lugar a la inhibición. O que en otro caso remita la causa al superior para que resuelva quién es el competente. Recibido el oficio que establece el párrafo anterior, el tribunal que hubiere propuesto la inhibitoria dictará sin más trámites auto en término del segundo día. Contra el auto desistiendo de la inhibición, solo procederá casación. Consentido ejecutoriado el auto en el que el tribunal requirente desista de la inhibitoria, lo comunicará en el término de 24 horas al requerido, remitiéndole al propio tiempo todo lo actuado para su unión a la causa. Si el tribunal requirente mantiene su competencia, lo comunicará pues, al requerido de inhibición para que remitan pues, al superior para que resuelva. Es un poco lío si no nos ponemos, digamos, cuando lo estemos estudiando, si queréis, tenemos 2 tribunales, el requirente y el requerido. Este le pide, en la inhibitoria estamos, oiga, mándeme todo lo actuado. Y el requerido puede estar de acuerdo o no. Si está de acuerdo no hay ningún problema, le manda todo lo actuado. Pero si no está de acuerdo, dicta auto, susceptible de casación, dice la ley, y entonces también hay 2 posibilidades. Que el requirente se aquiete con ese auto que establece no al lugar a la inhibición, o por el contrario, plantee la cuestión de competencia ante el Tribunal Superior. Esta sería un poco la idea general. ¿Vale? Y si queréis, bueno, sigue diciendo la norma, las competencias se decidirán dentro de los 3 días siguientes. Bueno, contra estos autos habrá lugar a casación, contra los pronunciados por el Tribunal Supremo no se dará recurso alguno.
Y el tribunal que resuelva la competencia podrá contener el pago de las costas a las partes que lo hubieren sostenido o impugnado, digamos, temerariamente. Cuando no se hiciera especial condena en costas, se entenderá que estas son de oficio, ¿no? Y ya tendríamos la declinatoria. Recordemos, la declinatoria es aquella que se propone ante el tribunal que se considera incompetente para que decline el conocimiento de la causa. Y lo que dice la norma es que las declinatorias se sustanciarán como artículos de previo pronunciamiento, artículos 666 a 679. Los artículos de previo pronunciamiento regulados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal pues son una suerte de excepciones procesales que darían lugar a la finalización de la causa criminal. Y se proponen que en los 3 días de los 5 conferidos para presentar los escritos de acusación o de defensa. Yo comprendo que esto es complicado. Bueno, simplemente estudiamos que se tramitan como artículos de previo pronunciamiento. Los artículos de previo pronunciamiento, repito, se regulan en los artículos 666 a 679 y son una suerte de excepciones procesales que darían lugar al archivo de la causa. ¿Vale? Interposición. Acompañará al escrito proponiendo la declinatoria aquellos documentos justificativos de los hechos en los que se funde para discutir la competencia territorial y si no estuviere designará los archivos. Presentará tantas copias, bueno, traslada a las partes personadas, los representantes de las partes a las que vienen entregado las referidas copias contestarán en términos de 3 días, acompañando también los documentos en los que funden sus pretensiones. Trámite, pruebas, documental. Transcurrido el término de los 3 días, el tribunal estimará o denegará la declaración de documentos, si no se presentaron documentos o si no se hubiera hecho la designación del archivo donde se encuentran, bueno, pues no producirá efectos suspensivos. Si el tribunal acepta la petición de documentos, bueno, pues evidentemente recibirá el artículo de previo pronunciamiento a prueba por 8 días. El tribunal mandará en el mismo auto dirigir las comunicaciones para recabar los documentos. Fijémonos también otro detalle, en los artículos de previo pronunciamiento no habrá prueba testificante. Ya vista, transcurrido lo anterior, el letrado señalará inmediatamente día para vista en la que podrá informar lo que a su derecho convenga por parte de las defensas de las partes. Y a continuación, el día siguiente, el tribunal dictará auto resolviendo sobre las cuestiones propuestas. Si una de ellas fuera la declinatoria de jurisdicción, que es la que estamos viendo ahora, el tribunal resolverá antes que las demás, lógicamente. Si no tiene competencia, pues mal vamos. Cuando lo estime procedente, pues mandará remitir los autos al tribunal que considere competente y se abstendrá de resolver sobre los demás. Si por el contrario sí que entiende que es competente, concederá a las partes 3 días para que emitan los escritos de acusación o defensa, en su caso. Los estudiaremos en el trámite intermedio del procedimiento ordinario. Bueno, el último punto del tema son las cuestiones de competencia en el procedimiento abreviado, porque, como sabemos, el procedimiento ordinario va por un lado y el procedimiento abreviado va por otro. Aquí lo único que nos establecen 3 cláusulas o tres reglas, ¿no? En los procedimientos abreviados, las cuestiones de competencia, bueno, se sustanciarán con arreglo a las siguientes reglas. Primera, cuando un tribunal o juzgado rechazar el conocimiento de una causa o reclamar el conocimiento de otra y hubiere dudas acerca de cuál es el competente, si a la primera comunicación que se dirijan no se ponen de acuerdo, plantearán el hecho al superior jerárquico por medio de una exposición razonada. Es decir, si los 2 jueces de instrucción en un procedimiento abreviado, básicamente pudiera darse el caso también de lo penal, pero de modo general en instrucción, porque en instrucción es donde se dirime ya la competencia, no se ponen de acuerdo, ya mediante una exposición pondrán los hechos en conocimiento del superior jerárquico para que resuelva, emplazando las partes ante el superior jerárquico que resolverán en 24 horas. Cuando la cuestión surja en fase de instrucción, siempre, esto es así, cada uno de los juzgados continuará instruyendo, continuará investigando, ¿no?
La segunda regla dice: ningún juez de instrucción de lo penal o central de instrucción o de lo penal podrá promover cuestiones de competencia a los superiores. Esta regla ya lo sabemos, sino exponerles. Esto supone que no se les remitirá un oficio, sino una exposición. A efectos de un test no es lo mismo un oficio que una exposición. La exposición se dirige siempre al superior. Oído el Ministerio Fiscal por plazo de un día. Pondrá las razones por las que les corresponde el conocimiento del asunto. El letrado dará vista al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por 2 días y el tribunal resolverá a medio de auto en 3 días, comunicando dicha resolución al tribunal. Y ya por último, cuando algún juez de instrucción o de lo penal o central de instrucción o central de lo penal viniera entendiendo la causa atribuida a la competencia de las audiencias respectivas, es decir, está conociendo el juez de lo penal, pero la competencia corresponde a la audiencia provincial o a la sala de lo penal de la audiencia nacional, se limitarán las salas, a ordenar a aquellos, a los juzgados, oídos el Ministerio Fiscal y a las partes personadas con plazo de 2 días que se abstenga de seguir conociendo y le remita las actuaciones. Pues hasta aquí el temita 43. El único epígrafe que tiene algún tipo de dificultad es este último. Y como nos hemos quedado sin tiempo, he ido un poco rápido, que no me hubiera gustado, pero bueno. Pues hasta...